Somos venezolanistas, civilistas, progresistas, la democracia infinita es nuestra razón de ser. Recordemos que la idea de avanzada progresista surge de aquel frente, recuerdan ustedes el Frente Progresista por el Cambio, donde factores de la política venezolana que de alguna manera nos vinculamos a la izquierda, que estuvimos acompañando el proceso que dirigió el presidente Chávez, bueno, nos fuimos simplemente porque no estábamos de acuerdo con la conducción, la forma, los criterios, la burocracia y el sectarismo que se aplicaba en el Partido Socialista Unido de Venezuela y en ocasiones también con sus aliados, y decidimos nosotros simplemente abandonarlos. Hace 7 años atrás, el tiempo creo que nos dio la razón. Las mismas causas, las mismas razones que nos permitieron a nosotros estar de este lado, acompañando a la mayoría de la población en sus sufrimientos, en sus angustias, pero también en su desesperanza. Eso que ocurrió hace 7 años tiene absoluta y plena vigencia. Lo que nosotros criticamos y decíamos, las razones que exponíamos para estar fuera del proceso. Decía que el Frente Progresista por el Cambio mostró que no toda la izquierda estaba en el gobierno, ni toda la derecha estaba en la oposición. Nosotros, factores que hoy podemos decir nos ubicamos en el centro político en el país, cosa que es bastante compleja en el marco de una polarización extrema que mucho daño le ha hecho a Venezuela, y nosotros hemos mantenido no solamente una línea de conducta, sino que hemos construido un mensaje que a todas luces hoy se convierte de verdad en un atractivo para muchos venezolanos. Y en ese sentido hemos visto cómo el Partido Avanzada Progresista en apenas 4 años hoy copó la escena nacional. Avanzada Progresista está en todos los estados del país y me atrevería a decir que es el partido político con un crecimiento más determinante en la escena política venezolana. No somos un partido lleno de recursos económicos, de recursos financieros, pero estamos llenos de mucha voluntad y mucho compromiso con Venezuela. No estamos ubicados en los extremos de ningún sector. No compartimos para nada la violencia como arma, como arma de lucha política. Y por el contrario, creemos en la necesidad de reconciliarnos como hermanos, de habilitar el diálogo y el entendimiento para poder salvar a Venezuela de esta situación de caos, de esta catástrofe en la que nos ha hundido este mismo gobierno, y un proyecto que desfasó en la práctica, pero que fracasó y que no tienen en lo absoluto que mostrar como alternativa al cambio que exige la mayoría, razón por la cual hoy, fíjense ustedes, no solamente Avanzada Progresista ha generado un efecto expansivo en Venezuela, sino que tenemos también unos acompañantes de mucha relevancia, de mucha connotación incluso a nivel internacional. Hemos sostenido en Chile encuentros importantes con organizaciones políticas que se inscriben en la doctrina del progresismo. Hemos conversado en los Estados Unidos y en otros países importantes de Europa, bueno, donde creo que estamos en una franca interpretación de las nuevas realidades que se plantean en el mundo, de la necesidad de generar verdaderas transformaciones, pero que esas transformaciones no sean exclusivamente dirigidas al elemento económico, que podamos evaluar de mayor o con mayor énfasis, poner el acento en el hecho social, en la nueva forma de generar intermediación para la resolución de los problemas, especialmente de los más pobres. ¿Cuál es el problema hoy de los venezolanos? El problema principal de los venezolanos, la economía, y de allí el hambre, de allí el problema de los medicamentos, el problema de la inseguridad. Nosotros hemos dicho, la prioridad para Avanzada Progresista tiene que ser el hambre del pueblo. Esa debe ser la prioridad, no solo en la materialización de una idea, de una propuesta, en la acción práctica de calle. Es cómo abatir el problema del hambre en Venezuela, cómo ser una alternativa viable en la necesidad de buscar mecanismos de entendimiento
para que podamos entre todos, en el marco de la unidad nacional, nosotros incluso hablamos de la unidad superior, y hemos venido sosteniendo la tesis futura de un gobierno de unidad nacional que permita de verdad rescatar y salvar el país. Esos son en el marco de esta realidad, los postulados de nuestro partido. Creemos que la política es la calle, la política es la intermediación, la interlocución con la gente, la necesidad de sumar, pero también de crear, y la necesidad igualmente no de sumar y crear exclusivamente, sino materializar, fundamentalmente interpretando las grandes expectativas y los grandes sufrimientos de la mayoría de la población. En este caso, de la población más pobre, sin excluir a nadie. Sostuvimos una reunión, creo que una reunión bastante productiva, pero más que productiva, respetuosa, en el marco de la institucionalidad. Una conversación donde abordamos temas importantes para el país. El primero de ellos, donde hicimos un énfasis determinante, la consulta refrendaria. O sea, pidiendo no solo razones, sino también justificándolas en un escrito que le entregamos a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, donde después de un análisis político, pero especialmente jurídico, nosotros determinamos que es perfectamente posible que el referéndum revocatorio se realice el próximo 6 de noviembre. En ese mismo tenor hicimos observaciones que fueron reconocidas como válidas por la propia presidenta del Consejo Nacional Electoral en toda la ejecutoria de la metodología para la validación de las firmas. Decíamos, por ejemplo, las irregularidades estas de que te mandan una máquina para siquisiqui cuando tienes un conglomerado de votantes, de electores en esta parte del Estado. Entonces, eso no desdice mucho de la voluntad del Consejo Nacional Electoral o de quienes materializaron todos estos procedimientos, cosa que no debe repetirse en los nuevos procesos de recolección de firmas que están por venir. Hablábamos no solo de los lapsos, hablábamos también de la necesidad de que el Consejo Nacional Electoral, esa potestad discrecional que le otorga la reglamentación que establece el procedimiento para la consulta refrendaria, se hiciera esa discrecionalidad, se tomara en favor la voluntad de las grandes mayorías, que son los que quieren hoy tener o participar en la necesidad de un nuevo gobierno que dé al traste con lo que tenemos actualmente, pero en el marco de la democracia, en el marco de la Constitución. Conversamos también el tema de la validación de los partidos, cosa que también es bastante importante en el marco de una próxima consulta electoral. Entonces se nos informó que hay unos recursos que se interpusieron de organizaciones políticas, el MAS y otras organizaciones pequeñas del polo patriótico. Esos recursos están a la espera de una decisión del Tribunal Supremo. Una vez que haya la decisión del Tribunal Supremo, habrá una decisión del Consejo Nacional Electoral sobre esta materia. Otra materia que abordamos, que no deja de ser también preocupante, es que no hay en lo absoluto ninguna información sobre el proceso electoral para las regionales. Y entonces eso pudiera distraer la ejecutoria del procedimiento de consulta refrendaria. Entonces en eso se nos informó que esta próxima semana pudiera el Consejo Nacional Electoral emitir un pronunciamiento sobre esta materia e incluso un calendario en el caso de las regionales. No podemos nosotros dar más detalles porque eso en todo caso le corresponde a un ente colectivo que es el Consejo Nacional Electoral, pero repito, una reunión solicitada de manera normal, por escrito por un gobernador y representantes de su partido que tienen la misma angustia y la preocupación de la mayoría, de más del 90% de los venezolanos. Por escrito recibimos la información. Yo decía, yo no llego al Consejo Nacional Electoral, se lo dijimos a la propia presidenta, yo no vengo aquí con dos piedras, con dos peñones en la mano. Yo simplemente vengo con la Constitución, la ley y el reglamento, como un ciudadano, como un gobernador y como representante de un pueblo. Te digo textualmente lo que dijo la presidenta del Consejo Nacional Electoral. O sea, no son palabras mías, pues. Palabras de Tibisay Lucena. Dijo, si se cumplen
todos los procedimientos habrá referéndum. Si no se cumplen los procedimientos no habrá referéndum. Hasta ahora se han cumplido. Textualmente no le estoy quitando ni poniendo ni una coma. Lo puedes poner tal cual. Y nadie puede venir a decir que no fue eso lo que nos dijo la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Repito, si se cumplen los procedimientos, habrá referéndum. Si no se cumplen, no habrá referéndum. Hasta ahora se han cumplido, tal cual. ¿Referéndum este año? Exactamente, tal cual procedimiento, lapsos. El procedimiento establece lapsos, ¿ve? Algunos lapsos, por supuesto, lapsos preclusivos, pero en algunos casos son lapsos de días continuos y lapsos de días hábiles. Todo eso hay que tomarlo en consideración. En ese estudio que nosotros hicimos, y fue el documento que entregamos, hay una revisión muy exhaustiva y muy objetiva de esto. En esa revisión, nosotros artículo por artículo, día por día, lapso por lapso, le demostramos al Consejo Nacional Electoral que si la discrecionalidad en este caso opera a favor de la expectativa referendaria, el referéndum, sin duda alguna, debería ser el 6 de noviembre. No hay duda de que el gobierno, como decía un reconocido, o dice un reconocido investigador social en Venezuela, el gobierno todavía tiene muchos elementos de coacción a su mano, que no tenemos duda de los venezolanos de que eso es así. La falta de autonomía e independencia de muchas instancias de poder público en Venezuela, bueno, el control casi que digamos, exclusivo, absoluto de la Fuerza Armada Nacional, ¿ve? El control, bueno, incluso de medios de comunicación social, que nadie, bueno, el control de alimentos, de recursos, etcétera. O sea, no se puede subestimar jamás al adversario. Ese es un error. De lo que diga el Consejo Nacional Electoral, por supuesto nosotros, Avanzada Progresista, eso sí lo puedes tener claro, estamos preparados. Ya nosotros el 24 de julio, Avanzada Progresista está escogiendo en primaria sus precandidatos para medirnos en primaria, por supuesto, en la consideración de las alianzas necesarias con los factores políticos que conforman la Mesa de la Unidad Democrática para medirnos. Esas primarias deben desarrollarse en todo el país, de manera que eso se haga una cultura, la cultura de la democratización por la vía de la participación en la escogencia de los candidatos vía primaria. Eso debe verse como un hecho normal, natural.